Pensé que lo peor de trabajar el turno de noche en un hospital abandonado era el aislamiento, hasta que me di cuenta de que no estaba solo, y el resto del personal había estado muerto durante 20 años. Mi nombre es David Morrison, y soy un profesional de seguridad de 28 años viviendo en Madrid, España. Lo que estoy a punto de contarles pasó el otoño pasado, durante lo que debería haber sido un contrato rutinario de seguridad de 6 meses en el Hospital Santa María en el este de la ciudad. Tomé el trabajo porque el pago era excepcionalmente bueno, casi el doble de lo que normalmente ganaría por trabajo de seguridad nocturno, y necesitaba el dinero para ayudar a mantener a mi madre enferma. La oferta de trabajo había sido directa: seguridad nocturna en una instalación médica, turnos de 11 p.m. a 7 a.m., lunes a viernes. La descripción mencionaba que era un periodo de transición para la instalación y que trabajaría principalmente solo, lo cual me convenía. Había trabajado en muchos trabajos de seguridad nocturna antes, edificios de oficinas, almacenes, tiendas, y me sentía cómodo con la soledad. Mi entrevista fue conducida por una mujer llamada Elena Morales, que alegaba ser la administradora interina de la instalación. Probablemente tenía 60 años, bien vestida, y hablaba con el tipo de autoridad profesional que esperarías de la administración de un hospital. La entrevista tuvo lugar en un pequeño edificio de oficinas a unos 5 kilómetros del hospital mismo. El puesto requiere a alguien que pueda trabajar solo por periodos extendidos, explicó Elena. Santa María está en proceso de reestructuración, y necesitamos a alguien confiable para mantener la seguridad durante las horas nocturnas cuando el edificio está mayormente vacío. Me entregó un juego de llaves, una tarjeta de seguridad y un plano básico del hospital. El edificio era grande, 5 plantas con múltiples salas, y mis deberes incluirían patrullas regulares, monitorear puntos de entrada y mantener un registro de cualquier incidente inusual. El pago es 20 euros por hora, más diferencial nocturno, continuó Elena. Entendemos que trabajar solo en un edificio grande puede ser desafiante, por eso compensamos apropiadamente. 20 euros por hora era más de lo que había ganado haciendo trabajo de seguridad. No hice demasiadas preguntas. Mi primera noche en el trabajo fue un lunes a finales de septiembre. Llegué al Hospital Santa María a las 10:45 p.m., 15 minutos temprano, como siempre prefiero estar. El edificio era una estructura masiva de ladrillo que parecía haber sido construida en los años 40 o 50, con esa arquitectura institucional común a hospitales más viejos. El aparcamiento estaba mayormente vacío, lo cual esperaba para un turno nocturno. Había tal vez una docena de coches esparcidos, que Elena había mencionado pertenecían al personal nocturno esencial, enfermeras, doctores y trabajadores de mantenimiento que mantenían la instalación funcionando durante horas reducidas. Pero mientras caminaba hacia la entrada principal, algo se sintió mal sobre el edificio. Muchas de las ventanas estaban oscuras, lo cual no era inusual, pero había una calidad en la oscuridad que parecía pesada. Y mientras podía ver algunas luces encendidas en varias partes del edificio, tenían una calidad tenue y amarillenta que sugería sistemas de iluminación viejos. La entrada principal era un conjunto de puertas de vidrio pesadas con Hospital Santa María grabado en el vidrio. Usé mi tarjeta de acceso para entrar, e inmediatamente noté que el vestíbulo se sentía más frío de lo que debería, incluso para septiembre en Madrid. El vestíbulo mismo estaba anticuado pero limpio, mucha madera y muebles de vinilo que parecían no haber sido actualizados desde los años 80. Había un mostrador de recepción con algunas sillas esparcidas y varios pasillos que se extendían en diferentes direcciones. Todo estaba débilmente iluminado por fluorescentes que zumbaban constantemente. Encontré la oficina de seguridad en la primera planta, justo como Elena había descrito. Era una habitación pequeña con un escritorio, una silla, una terminal de computadora y una pared de monitores mostrando feeds de cámaras de seguridad por todo el edificio. Los monitores eran modelos CRT viejos que parpadeaban ocasionalmente, pero parecían funcionar suficientemente bien. Mis primeras horas pasaron normalmente. Hice mi recorrido inicial del edificio, revisando puertas y notando qué áreas estaban activas. La primera planta tenía lo que parecían ser servicios de emergencia y oficinas administrativas,
la mayoría de las cuales estaban oscuras y cerradas. La segunda planta albergaba varios departamentos médicos y habitaciones de pacientes, aproximadamente la mitad de las cuales mostraba señales de uso reciente. Las plantas tercera y cuarta eran principalmente habitaciones de pacientes y parecían en gran parte inactivas, con solo luces ocasionales visibles debajo de las puertas. La quinta planta, según mi plano, contenía el ala psiquiátrica y algunas áreas de tratamiento especializado, y parecía estar completamente oscura. Fue alrededor de las 2 a.m. cuando primero escuché los sonidos. Estaba de vuelta en la oficina de seguridad, revisando los feeds de cámaras, cuando escuché lo que sonaba como un carrito siendo empujado por uno de los pasillos en la segunda planta. Esto no era inusual. Los hospitales operan 24/7, y el personal moviendo equipo por la noche es completamente normal. Pero cuando revisé el feeds de cámara para esa área, no pude ver a nadie en el pasillo. Cambié entre diferentes vistas de cámaras tratando de detectar a quien quiera que estuviera moviendo el carrito. El sonido era claramente audible, el familiar chirrido de ruedas de equipo médico en piso de linóleo, pero ninguna de mis cámaras mostraba miembros del personal o equipo siendo movido. El sonido se detuvo después de aproximadamente 30 segundos, y lo atribuí a las cámaras teniendo puntos ciegos o tal vez el audio viniendo de un área diferente de la que pensaba. 20 minutos después, lo escuché otra vez. Esta vez, el sonido parecía venir de la tercera planta, el mismo chirrido rítmico de ruedas, moviéndose lentamente por el pasillo. Otra vez, revisé las cámaras y no vi nada. Decidí hacer una patrulla física para ver si podía detectar a quien quiera que se estuviera moviendo por allí. Agarré mi linterna y me dirigí hacia la escalera, subiendo hacia la tercera planta. La tercera planta estaba más oscura que los niveles inferiores, con solo iluminación de emergencia proporcionando luz mínima. El pasillo se extendía en ambas direcciones, bordeado de puertas de habitaciones de pacientes que estaban todas cerradas. El aire aquí se sentía más pesado de alguna manera, y había un olor débil que me recordaba al desinfectante mezclado con algo más que no podía identificar. Caminé lentamente por el pasillo principal, escuchando cuidadosamente cualquier sonido de movimiento. Todo estaba silencioso excepto por el zumbido de luces fluorescentes y el sonido distante del sistema de calefacción del edificio. Pero cuando llegué al final del pasillo, noté algo extraño. Varias de las puertas de habitaciones de pacientes tenían luces encendidas debajo de ellas, no luces brillantes, sino el resplandor tenue que esperarías de lámparas de mesita de noche o pantallas de televisión. Esto sugería que las habitaciones estaban ocupadas, pero no había visto miembros del personal, y Elena había mencionado que la mayoría de áreas de pacientes estarían vacías durante la reestructuración. Toqué suavemente en una de las puertas que mostraba luz debajo. «Control de seguridad», dije en voz baja. «¿Está todo bien ahí dentro?» Lo que escuché en respuesta hizo que mi sangre se helara. Era el sonido de alguien o algo moviéndose dentro de la habitación, seguido de lo que sonaba como respiración laboriosa o gemidos. Intenté la manija de la puerta, pero estaba cerrada con llave. Toqué otra vez, un poco más fuerte esta vez. «Hola, soy seguridad del edificio. ¿Necesita asistencia?» Los sonidos se detuvieron inmediatamente, como si quienquiera que estuviera dentro hubiera quedado completamente inmóvil. Pasé los siguientes 10 minutos intentando diferentes puertas a lo largo del pasillo. La mayoría estaban cerradas, pero varias mostraban esa luz tenue debajo, y algunas respondieron a mi toqueteo con sonidos similares de movimiento o respiración desde adentro. Esto estaba claramente más allá de mi descripción de trabajo. Elena había dicho que el edificio estaría mayormente vacío, pero obviamente había pacientes en estas habitaciones que podrían necesitar atención médica. Decidí regresar a la oficina de seguridad y llamar al número que Elena me había dado para emergencias. El teléfono sonó varias veces antes de que Elena respondiera, sonando somnolienta como si la hubiera despertado. «Elena, soy David de Seguridad de Santa María. Siento llamar tan tarde, pero creo que tenemos una situación aquí. Hay pacientes en algunas de las habitaciones de la tercera planta, y creo que algunos de ellos podrían necesitar ayuda». Hubo una pausa larga antes de que Elena respondiera. «¿Pacientes? David, ¿qué exactamente estás viendo?» «Bueno, puedo escuchar gente en las habitaciones,
y hay luces encendidas debajo de varias puertas. Algunos de ellos suenan angustiados. ¿Debería estar llamando al personal médico o quieres que David? Necesito que me escuches muy cuidadosamente, interrumpió Elena. Las habitaciones de pacientes de la tercera planta no están actualmente en uso. Han estado vacías por más de un mes como parte de la reestructuración. Si estás escuchando sonidos, probablemente es solo el edificio asentándose o tal vez algún equipo de mantenimiento, pero puedo escuchar claramente a gente moviéndose ahí dentro. Y alguien definitivamente estaba respirando pesadamente en la habitación 314. David, entiendo que trabajar solo en un edificio grande puede jugar trucos en tu mente. Estos hospitales viejos hacen todo tipo de sonidos. Solo enfócate en tus deberes de patrulla regulares y trata de no dejar que tu imaginación se descontrole. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome parado en el pasillo con más preguntas que respuestas. Decidí confiar en la explicación de Elena, al menos por el momento. Tal vez estaba dejando que el ambiente desconocido me afectara. Había trabajado suficiente seguridad nocturna para saber que los edificios vacíos pueden producir sonidos extraños, y los hospitales viejos probablemente eran peores que la mayoría. Regresé a la oficina de seguridad y traté de enfocarme en tareas rutinarias, revisar puertas, monitorear las cámaras y actualizar mi registro de incidentes. Durante la siguiente hora todo estuvo silencioso. Entonces, alrededor de las 4 a.m., el ascensor empezó a moverse por sí solo. Estaba revisando feeds de cámaras cuando noté que las luces indicadoras del ascensor estaban cambiando plantas. Primera planta, luego segunda, luego tercera, luego cuarta y finalmente quinta. El ascensor se quedó en la quinta planta por varios minutos, luego comenzó a descender de vuelta. Pero según mis cámaras, nadie había llamado al ascensor o se había subido en ninguna planta. Observé el indicador del ascensor mientras llegaba a la primera planta y las puertas se abrían. La cámara del pasillo mostraba claramente el interior del ascensor, estaba completamente vacío. Después de aproximadamente 30 segundos, las puertas se cerraron y el ascensor regresó a la segunda planta donde se quedó. Esto estaba yendo más allá de lo que podía racionalizar como asentamiento del edificio o equipo de mantenimiento. Decidí investigar la quinta planta, que según mi plano albergaba el ala psiquiátrica. La escalera hacia la quinta planta se sintió diferente de las otras, más fría y con una calidad opresiva que me hizo querer dar vuelta atrás. Cuando llegué al rellano de la quinta planta, encontré que la puerta estaba marcada con varias señales de advertencia: solo personal autorizado, acceso restringido y ala psiquiátrica, área segura. Usé mi llave maestra para abrir la puerta y entré al pasillo de la quinta planta. La diferencia fue inmediatamente aparente. Mientras las plantas inferiores se habían sentido anticuadas pero funcionales, la quinta planta se sintió abandonada. La iluminación era más tenue, el aire estaba más viciado, y había un olor penetrante de descomposición que me hizo querer respirar por la boca. Pero lo más perturbador eran los sonidos. Desde varias habitaciones a lo largo del pasillo, podía escuchar voces. No voces fuertes, sino el tipo de conversaciones murmuradas que esperarías en un ala de hospital. Algunas sonaban como pacientes hablando consigo mismos o llamando enfermeras. Otras sonaban como miembros del personal teniendo discusiones silenciosas sobre tratamientos o medicamentos. Los sonidos venían claramente de dentro de las habitaciones, pero cuando miré debajo de las puertas, pude ver que la mayoría de las habitaciones estaban completamente oscuras adentro. Me acerqué a una de las habitaciones donde las voces parecían más fuertes. Habitación 5. Adentro podía escuchar lo que sonaba como una mujer teniendo una conversación con alguien, aunque solo podía escuchar un lado. Por favor, no quiero tomar más la medicación, decía la voz. Me hace sentir tan somnolienta, y no puedo pensar claramente. Hubo una pausa, como si alguien estuviera respondiendo luego. Sé que piensas que está ayudando, pero siento como si estuviera desapareciendo, como si ya no fuera yo misma. Toqué suavemente en la puerta. Disculpe, soy seguridad del edificio. ¿Está todo bien ahí dentro? La voz se detuvo inmediatamente. Después de un momento escuché pasos acercándose a la puerta desde adentro. ¿Quién está ahí?, preguntó la voz de la mujer, mucho más cerca de la puerta ahora. Soy David, estoy trabajando seguridad esta noche. La escuché hablando y quería asegurarme de que estuviera bien. ¿Seguridad?
Pero es medianoche. ¿Dónde están las enfermeras? Las enfermeras deberían estar por aquí en algún lugar. ¿Es usted paciente aquí? ¿Necesita que llame a alguien? Hubo una pausa larga. Luego, he estado esperando que alguien me revise por tanto tiempo. Las enfermeras solían pasar cada pocas horas, pero no he visto a nadie en... No recuerdo cuánto tiempo ha sido. Esta era claramente una paciente que necesitaba atención médica, posiblemente alguien que había sido olvidada durante la reestructuración que Elena había mencionado. Intenté mi llave maestra en la puerta, pero no giraba. Esta habitación aparentemente requería un nivel diferente de acceso. Voy a llamar para que venga una enfermera a revisarla, le dije a través de la puerta. ¿Cuál es su nombre? Margarita respondió. Margarita Stevens. Estoy en la habitación 57, pero creo que podría haber algo mal con mi historial. Los doctores siguen preguntándome sobre cosas que no tienen sentido. ¿Qué tipo de cosas? Siguen preguntándome sobre eventos de hace años como si acabaran de pasar, y mencionan gente que sé que murió hace mucho tiempo. Creo que podría haber alguna confusión sobre mis registros. Le prometí a Margarita que encontraría a alguien para ayudarla, y seguí para revisar otras habitaciones. Pero mientras continuaba por el pasillo, encontré situaciones similares en casi cada habitación que tenía voces saliendo. La habitación 5A9 tenía un hombre mayor que alegaba haber estado esperando que su hijo lo visitara, pero dijo que las enfermeras le dijeron que su hijo todavía estaba luchando en la guerra civil. La habitación 5A9 tenía una mujer que insistía que era 1987 y que necesitaba llamar a su trabajo para decirles que llegaría tarde. La habitación 5A9 tenía a alguien que solo hablaba en susurros, alegando que ellos estaban escuchando todo y que la medicación era realmente veneno. Horrified, cada paciente con el que hablé parecía confundido sobre qué año era, mencionaba gente o eventos de décadas atrás como si fueran recientes, y alegaba que no había visto personal médico en un tiempo imposiblemente largo, y todos sonaban completamente reales, no como grabaciones o alucinaciones, sino como personas reales teniendo conversaciones reales a través de las puertas. Regresé a la oficina de seguridad e intenté llamar a Elena otra vez, pero esta vez el número fue directo al buzón de voz. Dejé un mensaje detallado explicando lo que había encontrado en la quinta planta y pidiendo orientación inmediata sobre cómo manejar lo que parecían ser múltiples pacientes necesitando atención médica. Soy David Morrison llamando desde el Hospital Santa María en la calle 14 Este. Estoy trabajando seguridad aquí y he encontrado múltiples pacientes en la quinta planta que parecen haber estado sin cuidado médico por un periodo extendido. Creo que necesitamos paramédicos y posiblemente servicios sociales. Hubo una pausa antes de que el operador respondiera. Señor, dijo Hospital Santa María en la calle 14 Este. Sí, eso es correcto. Señor, el Hospital Santa María fue permanentemente cerrado en 2003. El edificio ha estado abandonado por más de 20 años. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Eso es imposible. Estoy parado en el edificio ahora mismo. Fui contratado para trabajar seguridad aquí. Hay pacientes arriba que necesitan ayuda. Señor, voy a enviar un coche patrulla para revisar su bienestar. El Hospital Santa María es un edificio condenado que ha estado vacío desde 2003. Nadie debería estar dentro de ese edificio. La llamada terminó, dejándome mirando el teléfono con incredulidad. Esto tenía que ser algún tipo de error. Estaba claramente dentro de un hospital funcionando. Había sido contratado por Elena Morales, me habían dado llaves y códigos de seguridad, y había estado trabajando aquí por horas. Pero mientras miraba alrededor de la oficina de seguridad con ojos frescos, empecé a notar cosas que deberían haber sido obvias antes. La terminal de computadora en el escritorio era un monitor CRT viejo de los años 90, no las pantallas LCD modernas que esperarías en una instalación actual. Las cámaras de seguridad eran igualmente anticuadas, modelos que no habían sido fabricados en más de una década. Los muebles, las decoraciones, incluso el estilo de los interruptores de luz eran todos de una era mucho anterior. Y ahora que estaba prestando atención, el aire en el edificio tenía una calidad viciada y abandonada que había estado atribuyendo a ventilación pobre. Agarré mi linterna y corrí de vuelta arriba a la quinta planta, pero esta vez me acerqué diferentemente. En lugar de escuchar voces desde adentro de las habitaciones, me forcé a mirar objetivamente mis alrededores. El pasillo estaba cubierto de una capa delgada de polvo.
las baldosas del piso estaban agrietadas y manchadas, y varios paneles del techo estaban faltando o colgando. Las señales de solo personal autorizado en la puerta estaban desvanecidas y despegándose, sugiriendo que habían estado allí por años. Pero todavía podía escuchar las voces viniendo de las habitaciones. Intenté la puerta de la habitación 57 otra vez, donde había hablado con Margarita Stevens. Esta vez, en lugar de usar mi llave, examiné el mecanismo de cierre de cerca con mi linterna. La cerradura estaba oxidada sólida. Basado en la condición del metal y la acumulación de corrosión, no había sido abierta en años, posiblemente décadas. Pero la voz de Margarita todavía era claramente audible desde dentro de la habitación. «¿Eres tú otra vez, David?», gritó su voz a través de la puerta. «¿Encontraste una enfermera? Me siento mucho peor ahora. Creo que algo está mal conmigo». Corrí de habitación en habitación, revisando cada cerradura con mi linterna. Cada puerta en la quinta planta estaba oxidada cerrada, con cerraduras que claramente no habían sido abiertas en décadas. Algunas puertas tenían cadenas y candados que estaban verdes por corrosión. Pero las voces continuaron desde dentro de las habitaciones, pacientes pidiendo ayuda, preguntando sobre medicación, preguntándose por qué nadie los había revisado. Huí de vuelta a la oficina de seguridad y agarré las llaves de mi coche. Lo que fuera que estuviera pasando aquí estaba más allá de mi habilidad para manejar o entender. Necesitaba salir del edificio inmediatamente. Mientras me dirigía hacia la entrada principal, escuché pasos detrás de mí en el vestíbulo. «David», gritó la voz de una mujer. «David, ¿a dónde vas?». Me di vuelta y vi una figura en uniforme de enfermera parada cerca del mostrador de recepción. Parecía tener 40 años, con cabello grisáceo y el tipo de apariencia práctica que esperarías de una enfermera experimentada de hospital. «¿Eres el guardia de seguridad sobre el que nos habló Elena?», preguntó. «Hemos estado teniendo algunos problemas en la quinta planta. Varios pacientes están preguntando específicamente por ti». «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?». «Soy la enfermera Patterson. Trabajo el turno de noche en psiquiatría». «¿No te explicó Elena nuestra situación de personal?». Pero mientras se acercaba más, pude ver que algo estaba mal con su apariencia. Su uniforme, aunque limpio y planchado, era claramente de una era anterior. El estilo y corte eran de los años 80 o principios de los 90. Y había algo sobre su cara que parecía, no del todo correcto, no obviamente mal, pero sutilmente extraño de una manera que me hizo querer retroceder. «Necesito irme», dije, retrocediendo hacia la entrada. «Ha habido algún tipo de error. David, no puedes irte ahora. Te necesitamos aquí. Los pacientes están contando contigo. Y Elena específicamente solicitó que trabajaras el turno completo». Elena me mintió. Este hospital ha estado cerrado por 20 años. La enfermera Patterson inclinó la cabeza como si hubiera dicho algo que no tenía sentido. «¿Cerrado? David, eso es ridículo. Estamos claramente operacionales. Has estado trabajando aquí toda la noche. Has hablado con pacientes. Has visto la instalación en uso». Tenía razón. De cierta manera, había estado trabajando aquí toda la noche. Había hablado con pacientes. Pero nada de eso tenía sentido si el edificio realmente había estado abandonado desde 2003. «¿Qué año crees que es?», le pregunté. «Es 1987, por supuesto. 15 de octubre de 1987. Corrí hacia la entrada, pero las puertas no se abrían. Mi tarjeta de acceso no funcionaba, y las puertas parecían estar cerradas desde afuera. Golpeé el vidrio y grité pidiendo ayuda, pero el aparcamiento afuera ahora estaba completamente vacío. Incluso los coches esparcidos que había visto cuando llegué se habían ido. «David, por favor, cálmate», dijo la enfermera Patterson detrás de mí. «Estás asustando a los pacientes, pueden escucharte gritando, y varios de ellos se están agitando». Me di vuelta, y ahora había más miembros del personal en el vestíbulo. Un hombre con bata blanca que parecía ser doctor, 2 enfermeras adicionales, y lo que parecía un auxiliar. Todos estaban vestidos en estilos de los años 80, y todos tenían esa misma sutileza extraña en su apariencia. «Skior Morrison», dijo el doctor, «soy Dr. Williams, jefe de psiquiatría. Creo que podría estar teniendo algún tipo de colapso. Estas ilusiones sobre el hospital estando cerrado son claramente una señal de reacción de estrés agudo. No son reales», dije. «Nada de esto es real. Este edificio ha estado vacío por décadas. David,
continuó Dr. Williams, quiero que pienses cuidadosamente sobre lo que estás diciendo. Solicitaste un trabajo aquí, fuiste contratado, has estado trabajando aquí toda la noche, has hablado con pacientes y personal. ¿Realmente tiene sentido que todo esto sea una alucinación? Tenía un punto. Todo lo que había experimentado se sentía completamente real. Las conversaciones, los sonidos, las sensaciones físicas, nada se sentía como un sueño o alucinación. Pero sabía, de alguna manera, que el Hospital Santa María había estado cerrado desde 2003. Quiero mostrarte algo, dijo Dr. Williams, sacando lo que parecía ser un expediente de empleado. Esta es tu solicitud de empleo, llenada con tu letra y fechada el mes pasado. Me entregó el expediente, y reconocí mi propia letra en los formularios. Pero la fecha en la solicitud era octubre de 1987, no 2023. Esto es imposible, susurré. Lo que es imposible, David, es la explicación alternativa que estás proponiendo, que de alguna manera has viajado atrás en el tiempo, o que estás interactuando con fantasmas, o que toda esta noche ha sido algún tipo de alucinación elaborada. ¿No es más probable que simplemente estés confundido sobre algunos detalles? Miré alrededor del vestíbulo, tratando de encontrar algo que probaría definitivamente qué año era, pero todo lo que vi podría haber sido de 1987 o 23. La arquitectura básica y mobiliario eran diseño institucional atemporal que no había cambiado mucho durante las décadas. La única manera de resolver esto era salir afuera y revisar la fecha en mi teléfono, o encontrar un calendario, o ver coches modernos en el aparcamiento. Pero las puertas aún no se abrían. Las puertas están cerradas por razones de seguridad durante turnos nocturnos, explicó la enfermera Patterson, pero Dr. Williams puede abrirlas si realmente necesita salir afuera para tomar aire fresco. Dr. Williams sacó una llave y abrió las puertas de entrada. Solo sal afuera un momento, David. Despeja tu cabeza, y luego podemos discutir esto racionalmente. Caminé afuera al aire fresco de octubre, e inmediatamente saqué mi teléfono para revisar la fecha. La pantalla mostraba 15 de octubre de 1900. Lo miré más de cerca, y aunque todavía parecía mi teléfono, la interfaz era diferente, más simple, con menos aplicaciones y un diseño que parecía más apropiado para los años 80. Miré alrededor del aparcamiento, y ahora había coches otra vez, pero todos eran modelos de los años 80, sedanes cuadrados y familiares en colores y estilos que coincidían con la era. Corrí hacia donde pensé que había aparcado mi coche, pero en lugar de mi Honda Civic 2019, había un Ford Escort 1985 en exactamente el mismo lugar de aparcamiento. Cuando intenté mi llave del coche en la puerta, se abrió. El interior era completamente diferente de mi coche real, pero de alguna manera se sentía familiar, como si hubiera estado conduciendo este coche por años. Había artículos personales en la guantera que reconocí como míos, pero que pertenecían a una versión de mi vida que nunca había vivido. Arranqué el motor y conduje fuera del aparcamiento, desesperado por encontrar algo que probara qué año era realmente. Pero mientras conducía por la ciudad, todo lo que vi coincidía con 1987, la arquitectura, los coches en la carretera, incluso los estilos de las señales de tráfico y negocios. Me detuve en una cafetería de toda la noche y compré un periódico. La fecha era 15 de octubre de 1987, y los titulares eran sobre eventos que recordaba de libros de historia, historias políticas y referencias culturales que pertenecían a los años 80. Pero lo más perturbador era que recordaba haber vivido estos eventos la primera vez. Mientras leía el periódico, tenía recuerdos claros de ver estas noticias desarrollarse en televisión, aunque sabía que no había nacido hasta 1995. Conduje de vuelta al Hospital Santa María, donde Dr. Williams me estaba esperando en el aparcamiento. ¿Te sientes mejor?, preguntó. A veces un poco de aire fresco puede ayudar a aclarar la confusión. Esto no es real, insistí. Algo está muy mal aquí. David, quiero que consideres la posibilidad de que estés experimentando un episodio psicológico causado por el estrés de trabajar en un hospital psiquiátrico. No es raro que los miembros del personal desarrollen ansiedad o pensamientos paranoicos cuando están constantemente expuestos a pacientes con problemas de salud mental, pero los pacientes en la quinta planta están recibiendo cuidado apropiado de nuestro personal calificado. No eres responsable de su tratamiento, para eso están los profesionales médicos. Dr. Williams caminó conmigo de vuelta al hospital, y me encontré siguiéndolo casi automáticamente.
Parte de mí sabía que todo esto estaba mal, pero otra parte de mí estaba empezando a dudar de mis propias percepciones. ¿Y si realmente estaba teniendo algún tipo de colapso? ¿Y si el estrés de la enfermedad de mi madre y mis problemas financieros habían causado que desarrollara delusiones paranoicas? Dr. Williams me llevó a una pequeña oficina en la segunda planta y me invitó a sentarme. Quiero ayudarte a resolver esta confusión, dijo amablemente, pero primero, necesito que entiendas que el Hospital Santa María es una instalación médica completamente operacional y ha estado operando continuamente desde que fue fundado en 1900. Nunca hemos estado cerrados o abandonados. Me mostró registros hospitalarios que se remontaban décadas, directorios de personal que incluían mi nombre y expedientes de pacientes que documentaban operación continua a través de los años 90, 2000 y hasta el presente. A veces cuando la gente está bajo estrés, pueden desarrollar recuerdos falsos o confabular experiencias que no pasaron realmente, explicó Dr. Williams. La mente puede ser muy creativa construyendo explicaciones para ansiedad o miedo. Pasé el resto de mi turno en la oficina de Dr. Williams, discutiendo mi confusión y aprendiendo sobre la historia real y operaciones del hospital. Para la mañana, estaba empezando a aceptar que de hecho había experimentado algún tipo de episodio relacionado con estrés. Cuando llegó mi relevo a las 7 a.m., un guardia de seguridad llamado Miguel, quien me saludó como un viejo amigo, y mencionó que habíamos trabajado juntos por varios meses, me sentí avergonzado por mi pánico durante la noche. Elena Morales llegó poco después para revisarme, expresando preocupación sobre las llamadas telefónicas que había hecho durante la noche. Siento haber llamado al Soto 12, le dije. Creo que me confundí y entré en pánico. Pasa, David. Trabajar noches en un hospital puede ser estresante, especialmente cuando estás lidiando con pacientes psiquiátricos. Lo importante es que te sientes mejor ahora. Me ofreció el resto de la semana libre para recuperarme de mi episodio, pero insistí en que estaba bien y quería continuar trabajando. El trabajo pagaba bien y necesitaba los ingresos. Durante las siguientes semanas mis turnos en el Hospital Santa María continuaron normalmente. Hice mis patrullas, monitoreé las cámaras de seguridad y ocasionalmente interactué con el personal nocturno, doctores, enfermeras y otros empleados del hospital que todos parecían conocerme bien y me trataban como un colega de mucho tiempo. Los pacientes en la quinta planta aún gritaban ocasionalmente, pero ahora entendía que esto era comportamiento normal para pacientes psiquiátricos y que el personal médico estaba manejando su cuidado apropiadamente. Ya no trataba de abrir sus puertas o interferir con su tratamiento. Todo parecía perfectamente normal y racional, pero a veces, tarde en mi turno, me encontraba pensando sobre esa primera noche y el terror que había sentido cuando creí que el hospital había estado cerrado desde 2003. El recuerdo de ese miedo aún era vívido, aunque ahora entendía que había sido una delusión, y a veces cuando miraba mi reflejo en las ventanas o espejos del hospital, notaría que mi cara parecía ligeramente diferente de lo que recordaba, no obviamente cambiada, pero sutilmente alterada de maneras que me hacían parecer como si hubiera estado trabajando en Santa María por mucho más tiempo que unos pocos meses. Los momentos más perturbadores venían cuando trataba de recordar mi vida antes de tomar este trabajo. Esos recuerdos parecían cada vez más vagos y distantes, como si pertenecieran a alguien más o hubieran pasado en un sueño. Sabía que había tomado el trabajo para ayudar a mantener a mi madre enferma, pero cuando trataba de llamarla, el número que marcaba me conectaba con una mujer que alegaba haber muerto en 1987 y me hablaba como si fuera su hijo que había estado trabajando en el hospital por décadas. 3 meses después del trabajo, traté de irme, simplemente no aparecí para mi turno un lunes por la noche, con la intención de encontrar un trabajo diferente y obtener algo de distancia de lo que estaba empezando a entender era una situación no saludable, pero el martes por la mañana, desperté en la oficina de seguridad en el Hospital Santa María, sin memoria de cómo había llegado allí. Miguel, el guardia de seguridad de día, me saludó normalmente y mencionó que había parecido cansado durante el cambio de turno. Paniqué cuando traté de alejarme conduciendo del hospital, me encontré tomando vueltas equivocadas que de alguna manera siempre llevaban de vuelta al aparcamiento. Cuando traté de llamar a otros empleadores sobre trabajos diferentes, los números de teléfono me conectaban con miembros del personal en Santa María. Empecé a entender que no solo estaba trabajando en el Hospital Santa María, era parte de él,
de la misma manera que los pacientes en la quinta planta eran parte de él, y los doctores y enfermeras eran parte de él. Todos éramos parte de algo que existía fuera del tiempo normal, en una versión de 1987 que continuaba indefinidamente, con el mismo personal cuidando a los mismos pacientes en un ciclo infinito de turnos nocturnos y turnos diurnos. Todavía estoy trabajando en el Hospital Santa María. Según el calendario en la oficina de seguridad, ha sido 15 de octubre de 1987 durante los últimos 8 meses, aunque no estoy seguro de que esa medición de tiempo tenga algún significado aquí. Los pacientes en la quinta planta todavía piden ayuda y he aprendido sus nombres y sus historias. Margarita Stevens en la habitación 57 ha estado esperando que su hija la visite desde 1987. El hombre en la habitación 59 todavía está esperando escuchar de su hijo en la guerra civil. La mujer en la habitación 511 todavía está preocupada por llegar tarde al trabajo. No están mejorando, pero tampoco están empeorando. Existen en un estado de necesidad perpetua, siempre a punto de recibir cuidado que nunca llega completamente. Y me he dado cuenta de que esto podría ser lo que les pasa a las personas que toman trabajos en lugares como Santa María, no el Hospital Santa María Real que cerró en 2003, sino esta versión de él que existe para personas que necesitan trabajar turnos nocturnos en mil. Y me pregunto si eventualmente se dan cuenta como yo, de que no solo están trabajando en estos lugares, los están alimentando. Porque eso es lo que creo que Santa María necesita, personas como yo para trabajar los turnos nocturnos, para caminar por los pasillos, para interactuar con los pacientes y el personal, para mantener todo el sistema operando aunque realmente no logre nada. Estoy escribiendo esto durante mi descanso en la oficina de seguridad, aunque no estoy seguro de cómo o dónde será leído, tal vez por alguien más que está considerando un trabajo de seguridad en un hospital que paga inusualmente bien por trabajo nocturno. Si estás leyendo esto y alguien te ofrece un trabajo así, quiero que te preguntes, ¿por qué una instalación médica necesita un guardia de seguridad que trabaja completamente solo? ¿Por qué el pago es tan alto comparado con trabajos comparables? ¿Y por qué no puedes encontrar información reciente sobre el hospital en línea? Porque podrías no estar tomando un trabajo en un hospital real. Podrías estar tomando un trabajo en un lugar como Santa María, que necesita gente para mantenerlo funcionando aunque dejó de ser real hace mucho tiempo. Elena Morales me está llamando por la radio. Dice que ha habido un incidente en la tercera planta y que necesito investigar inmediatamente. Pero sé que si respondo a esa llamada, estaré caminando más profundo hacia lo que sea que el Hospital Santa María realmente es. Cada vez que respondo a estas solicitudes, cada vez que hago mi trabajo de la manera que esperan, me integro más en este lugar y me conecto menos con cualquier realidad de la que vine. La radio crepita otra vez. David, realmente te necesitamos aquí arriba, habitación 304, la misma habitación donde primero escuchaste a alguien respirando pesadamente hace todos esos meses. Sé que debería ignorar la llamada, sé que debería tratar de liberarme de este ciclo, pero la verdad es que ya no estoy seguro de que quiera hacerlo, porque la alternativa es aceptar que podría realmente estar teniendo un colapso psicótico completo, que podría ser un paciente en algún otro hospital, que todo esto, el trabajo, el edificio, los otros miembros del personal, podrían ser delusiones elaboradas creadas por mi propia mente deteriorante, y si ese es el caso, entonces al menos en Santa María, tengo un propósito, tengo colegas que me tratan con respeto, tengo pacientes que dependen de mí, incluso si no puedo ayudarlos realmente. Es mejor ser un guardia de seguridad en un hospital imposible, o ser un paciente mental que cree que es un guardia de seguridad en un hospital imposible. Honestamente ya no lo sé. La radio crepita una tercera vez. David, la paciente en la 314 está preguntando específicamente por ti, dice que eres el único que entiende lo que le está pasando.